En esta edición de Jerusalem Deadline, el primer ministro Benjamín Netanyahu se pronuncia sobre la amenaza nuclear iraní, mientras sigue creciendo la furia en el interior de Irán por los ataques con veneno contra jóvenes colegialas. Además, el fallecimiento de un querido artista israelí, famoso por interpretar a Tevye, el violinista, en El Tejado. Y Nathan Sharansky nos hablará del significado especial que tiene el Purim para cada nueva generación. Todo esto y mucho más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola, bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Chris Mitchell. En una entrevista sin precedentes con Iran International, el primer ministro Benjamín Netanyahu habló directamente con el pueblo iraní sobre los problemas a los que se enfrenta él y el mundo en la actualidad. Entre otras cosas, abordó la amenaza nuclear procedente de Irán y la determinación de Israel de defenderse. Nunca pierdo de vista el peligro del régimen islámico, nunca, porque sé que resolveremos nuestros problemas en Israel. Tenemos una manera de hacerlo, pero si Irán consigue armas nucleares, esto será un problema que todos nosotros enfrentaremos. Eso cambiaría el mundo. También causaría el entrecruzamiento de Oriente Medio con enredos nucleares, ya que otros regímenes que entienden el peligro de un Irán nuclear se apresurarán a armarse. Así que los que dicen, oh bueno, ya sabes, si tomamos medidas contra Irán, nos enfrentaremos a una guerra. Te enfrentarás a una guerra. Si no lo haces, también te enfrentarás a una guerra y potencialmente una horrible guerra nuclear si no lo hacen. Usted dijo, y esta es una cita suya, lo único que realmente puede impedir que la República Islámica obtenga un arma nuclear es un plan y una acción militar creíble. Lo dijo en una conferencia de prensa hace unas semanas. ¿Qué significa esto exactamente? Un plan y una acción militar creíble. Es exactamente lo que significa. No creo que haga falta explicarlo. Creo que se entiende por sí mismo. Irán y Arabia Saudí anuncian que han acordado restablecer relaciones diplomáticas y reabrir embajadas. El acuerdo mediado por China llega tras años de tensiones, incluido un ataque en el 2019 contra la producción de petróleo de Arabia Saudí que, según la mayoría, procedía de Teherán. El acuerdo puede suponer un golpe contra el objetivo del primer ministro Netanyahu de que Arabia Saudí se adhiera a los acuerdos de Abraham. También es una importante victoria diplomática para China y un indicio más de que la influencia de Estados Unidos está disminuyendo en la región. También se produce en medio de especulaciones sobre otro importante acontecimiento político en Oriente Medio. El Wall Street Journal informa que los saudíes piden a Estados Unidos garantías de seguridad y ayuda para el desarrollo de su programa nuclear civil, a cambio de normalizar las relaciones con Israel. Crece la ira en Irán tras una serie de ataques químicos tóxicos contra colegialas iraníes en toda la República Islámica. Un misterioso gas ha envenenado a cientos de estudiantes en numerosas ciudades. Parece que las escuelas que educan a las niñas son los objetivos. Veamos. El martes, Irán anunció la detención de varios sospechosos anónimos por envenenamientos. Basándose en el trabajo de inteligencia y en las investigaciones realizadas por los órganos de inteligencia del país, las autoridades han identificado y detenido a algunos individuos en 5 provincias y actualmente están llevando a cabo una investigación completa. La noticia se produce después de que se informara de que los síntomas han aumentado drásticamente en cientos de escuelas de todo Irán. Los atentados comenzaron a finales de noviembre en Qom, cerca de la capital Teherán. Aunque la mayoría de los objetivos son escuelas femeninas, Reuters señala que al menos una escuela masculina del este de Irán también fue atacada. Algunos medios locales informan de estudiantes que dicen haber visto objetos extraños aterrizando en los patios de los colegios. Testigos oculares añaden que se escucharon fuertes golpes. Durante meses, las autoridades escolares, el Ministerio de Sanidad y otros organismos públicos negaron o restaron importancia a los incidentes. En la primera declaración pública del líder supremo sobre los envenenamientos, Ali Khamenei, dijo el lunes que los culpables recibirían el castigo más severo. Los funcionarios deben tratar este asunto con seriedad. Es un asunto importante. Si hay algunas manos detrás de esto,
esto y algunas personas o grupos están involucrados, esto es un crimen grande e imperdonable. Los opositores al régimen califican los atentados de una táctica de venganza contra los jóvenes iraníes que lideraron el movimiento revolucionario que estalló en septiembre de todo el país. El año pasado, Khamenei exigió castigo para los implicados en las protestas. Farouk Kanani, un activista civil, dijo a CBN News que este podría ser el motivo de estos ataques. Un castigo para los adolescentes estaría bien porque así toman conciencia de lo que hacen. Eso es probablemente una llamada fatua para que muchos islamitas sigan eso. Y ahora es, como he mencionado, una especie de vergüenza de los adolescentes, especialmente las colegialas. Mientras varios funcionarios han intentado culpar a enemigos extranjeros por ataques, las familias de estudiantes se reunieron en una escuela de Teherán coreando muerte al régimen asesino de niños. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran cómo una madre preocupada es brutalmente agredida por las Fuerzas Armadas por exigir respuestas sobre su hija envenenada. Otros padres exigieron saber por qué las cámaras de seguridad de las escuelas estaban apagadas cuando se propagó el gas venenoso. Aunque la intención de las autoridades sigue sin estar clara, muchos creen que es una venganza por las jóvenes que luchan contra el régimen y un intento deliberado de obligar a las escuelas a cerrar. Que Dios bendiga a los valientes padres y a las jóvenes iraníes. Hablando de valentía, volvamos a la Segunda Guerra Mundial y a los Países Bajos ocupados por los nazis. Allí es donde la famosa familia Ten Boom salvó a cientos de judíos y trabajadores de la resistencia. Se ha escrito muchos libros sobre Corrie Ten Boom y el coraje de su familia. El último libro se mantiene fiel a la historia, al tiempo que se lee como un thriller de acción. Jenna Broder de CBN nos trae la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial se calcula que Corrie Ten Boom salvó la vida de unos 800 judíos y trabajadores de la resistencia, muchos de ellos escondidos en la casa y la relojería de su familia. Y esa es la tensión y el drama plasmados en estas páginas. Todo es verdad, pero está estructurado exactamente igual que un tráiler, con momentos de suspenso, con sorpresas, con información perdida. La hija del relojero de Larry Loftis, un tráiler de no ficción que cuenta la historia de Corrie, su familia y su extraordinaria resistencia contra los nazis. La Gestapo persigue a todo el mundo, persigue a los judíos, persiguen a los infiltrados holandeses, persiguen a la resistencia holandesa, a todos los que les ayudan, están derribando puertas en medio de la noche. Loftis, que pasó días indagando en los archivos de Ten Boom en la Universidad de Winton, incluye la historia de un almuerzo especialmente tenso, judíos y trabajadores de la resistencia, todos reunidos alrededor de la mesa cuando alguien aparece en la ventana. Y se preguntan, ¿qué? Uno de los miembros de la resistencia dice, que nadie se mueva, pero hay un tipo mirando por la ventana, que parece limpiando la ventana, pero mirando a través de las cortinas. Y Betsy, la hermana de Corrie, dice, esperen, yo no ordené que limpiaran las ventanas. Y luego alguien más dice, no hay repisa. ¿Cómo están mirando si no hay repisa? Y el tipo de la resistencia dice, está en una escalera. Así que todo el mundo se queda helado. Y entonces una de las personas clave de la historia, Yussi, que es judía, dice, bueno, sigamos, vamos a cantar feliz cumpleaños. Solo parte de la vida cotidiana, aunque ser atrapado podría ser un delito capital, castigado con la muerte. Y ese tipo de tensión, ese tipo de drama está presente en la historia. Podría ser un camión militar alemán que aparca justo delante de su casa una noche y todo el mundo corre al escondite y así una y otra vez. Un joven holandés llamado Hans Polly incorporó a la familia a la resistencia. Estaba escondido con Ten Boom, un llamado infiltrado holandés. Cuando Corrie descubrió que era parte de la resistencia, quiso ayudar. Usemos la casa como un cuartel general, así que siéntate libre, dime lo que tengo que hacer y usaremos esto como un cuartel general. Así que Ten Boom contrató a un arquitecto para construir un escondite tras un muro secreto. Cuando los alemanes venían a barrer la casa y la relojería, ahí se escondían los judíos y los buzos holandeses. A lo largo de todo, la profunda fe cristiana de los Ten Boom sirvió como motivación, empezando por el padre de Corrie. Casper, el padre de Corrie, era absolutamente un gigante espiritual. Y lo era porque su padre lo era, el abuelo de Corrie, y luego el bisabuelo. Y fue su fe la que les llevó a amar al pueblo judío.
Era muy amable y amaba a la gente. Cuando veía a la policía alemana arrestando a alguien, Cory decía, pobre gente. Y Casper decía, sí, han tocado a la niña de los ojos de Dios. Y Cory decía, le preocupan los alemanes, lo mal que están espiritualmente, lo estériles que son. Martin dice que la vida de Curry puede resumirse en el credo de la Reforma. Tras las tinieblas, la luz. Pasó por la oscuridad absoluta, por el infierno absoluto, como Casper, como Betsy, como Willem, como las demás personas de la historia. Todos estuvieron en campos de concentración y prisioneros, pero ella siempre, toda la familia, encontraron la luz. Sin desvelar demasiado, al final de la guerra, Curry tenía mucho por lo que estar enfadada, pero en lugar de resentimiento optó por la gracia, y eso se convirtió en otra parte de su increíble legado. Todo esto está incluido en el libro. Más adelante, una mirada cómo Dios sacó milagrosamente a millones de judíos de la antigua Unión Soviética. Vea esta moderna historia del Éxodo. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año a los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Los palestinos celebraron un atentado terrorista en el corazón de Tel Aviv el jueves por la noche. Un terrorista palestino abrió fuego contra israelíes en un café, hiriendo a 3, uno de ellos de gravedad. El terrorista comenzó a correr por la calle Dizengoff, donde fue alcanzado por las fuerzas de la policía de Israel. La policía consiguió neutralizar al terrorista y gracias a la profesionalidad de estos agentes de policía consiguieron frustrar un atentado mucho mayor. Esta semana ha fallecido un querido artista del espectáculo israelí, Chaim Tapul, conocido por su interpretación de Tevye, el lechero de la película de 1971, El violinista en el tejado. Durante su exitosa carrera ha ganado 2 Globos de Oro y ha sido nominado a los premios Tony y de la Academia. En el 2015 ganó el premio israelí a toda una carrera. Falleció a la edad de 87 años. Que su memoria sea una bendición. Hace unos años, antes de la Pascua judía, CBN News se sentó con el famoso refusenik soviético Nathan Sharansky. Le contó a CBN News cómo Dios liberó milagrosamente al pueblo judío dentro y fuera de la antigua Unión Soviética, al igual que el Purim y la Pascua judía. Nathan Sharansky, bienvenido a Jerusalem Deadline. Nos encontramos entre 2 importantes fiestas judías en las que el pueblo judío se salvó, Purim y la Pascua judía. ¿Qué significado tiene eso en este año?
Bueno, en la Agadá se dice que en cada generación hay gente que se levanta contra nosotros. La idea del Seder Pesach, de la celebración, es recordar que los desafíos son los mismos y recordamos a nosotros mismos el poder de las personas cuando nos guiamos por Dios. Por eso creo que tenemos suerte de estar en la generación que vivió el milagro del Purim y la poderosa liberación del éxodo de Egipto. Tenía 5 años cuando murió Stalin y mi padre me explicó que era un gran día para nosotros, para los judíos. Debería recordar toda mi vida que ocurrieron milagros y que estamos salvados. No me dijo que ese era el día de Purim. Aunque me lo hubiera dicho, yo absolutamente lo hubiera entendido. Crecimos desconectados de todo lo judío, pero ese era el día de Purim y Stalin murió mientras planeaba la mayor masacre de judíos del Holocausto. Los principales médicos soviéticos judíos ya habían sido arrestados, fueron torturados, fueron acusados de envenenar a los líderes de la Unión Soviética. Su juicio y ejecución pública estaban planeados para el día del Pesaj, es decir, un mes después del Purim. Esto provocaría mucha ira y persecución. Ya estaba preparada la carta de los líderes judíos rusos a Stalin pidiéndole que salvara al pueblo judío de la ira que esto causaría por parte del pueblo ruso. Y entonces, cientos de miles de judíos tuvieron que ser sacados de Moscú, Leningrado, Kiev y otros lugares y enviados a Siberia. Y estaba previsto que al menos un tercio de ellos murieran ya de camino hacia allí. Entonces llegó el Purim y murió Stalin. Así que todos los que conocen esta historia de Purim pueden entender el poder de esta comparación. Y voy al jardín de infancia y hago lo que mi padre me dijo, lo que hace todo el mundo. Todos gritan de Stalin y yo grito. Estamos cantando canciones del sol sobre todas las personas. Stalin y yo también estoy cantando. Y no tengo ni idea de cuántos niños están gritando de verdad o cuántos están haciendo exactamente como yo, porque sabemos que esto es muy bueno, que Stalin haya muerto. Así que ese fue el comienzo de mi vida de ciudadano legal, soviético, de doble pensamiento. Cuando sabes que toda la vida a tu alrededor es toda una mentira, pero la verdad solo se puede mantener para tu familia, para el pueblo, y no luchas por nada porque no hay valores excepto el valor de la supervivencia. Ese no fue el final de la historia para Sharansky, los judíos soviéticos o los de todo el mundo. Había otros milagros en marcha. Luego, más tarde, después de 1967, cuando Israel entró a nuestras vidas y comprendes que todo el mundo te mira y dice, hey, ¿cómo lo hicieron? El mundo me conecta con Israel. No entiendes esa conexión. Y en el metro empezamos a leer los libros que traían los turistas judíos del extranjero sobre el éxodo de Egipto. Y de repente te das cuenta de que tu historia no empieza con la revolución bolchevique de 1917. Tu historia, si decides que esa es tu historia, comienza con el éxodo de Egipto y continúa a lo largo de los miles de años. Y hay gente que dice que somos familia, judíos en todo el mundo y el Estado de Israel, que está dispuesto a enviar aviones a los confines del mundo para llevarnos a la libertad. Es entonces cuando encuentras fuerzas para empezar a luchar por tus derechos, los derechos de los judíos y por tu libertad. Así es como te conviertes en activista del movimiento sionista y del movimiento por los derechos humanos en la Unión Soviética. Sharansky se hizo conocido como refusenik, un judío al que se le denegó el permiso de abandonar la Unión Soviética e inmigrar a Israel. Condenado a 14 años, cumplió 9, principalmente por difundir la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos en la Unión Soviética. Vine 10 años después de salir de la cárcel a la Unión Soviética como ministro de Israel e insistí que visitaran no solo las reuniones oficiales de los ministros, sino también las prisiones de la KGB, donde pasé 1 año y medio de interrogatorios. Llevé allí a mi mujer y cuando los periodistas me preguntaron ¿por qué lo haces? ¿No es doloroso? Les dije que no. Solo pensar que era el imperio más poderoso de nuestros tiempos controlaba 1/3 del mundo. La KGB era la policía secreta más siniestra y peligrosa del mundo. Y los líderes de la KGB me explican que todo está acabado.
Todos los activistas judíos están arrestados. El mundo tiene miedo de mencionar nuestros nombres. Yo sabía que era mentira, pero estaba absolutamente aislado. Ahora la Unión Soviética no existe, la KGB no existe. 2 millones de judíos abandonaron la Unión Soviética. Más de 1 millón viven en Israel y todo el mundo es un lugar diferente. Y todo eso llega cuando volvemos a nuestra identidad, a nuestros valores. Y cuando oímos la voz de Dios y cuando estamos unidos en esta lucha. Así los milagros del Purim y luego los milagros del Éxodo de Egipto ocurrieron en nuestra generación. Aún más adelante, los refugiados ucranianos celebran una fiesta especial de Purim en la tierra de Israel. Tienes que ver lo que Superlibro tiene en YouTube para ti. ¿Cuánto sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia. En Los Más, Superlibro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Superlibro. No te puedes perder el Super Dance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Dateline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por enlace, hora del centro. Hola, soy Josabeth Carchi, desde Ecuador, desde cualquier parte del mundo. Te contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales y movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al resto del mundo. Llegamos hasta donde usted está, para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Cuando estalló la guerra de Ucrania, un rabino actuó con rapidez para evacuar a 150 huérfanos, personal y otras personas de Israel. Julia Stoll, corresponsal de CBN News Oriente Medio, les dio la bienvenida entonces y regresó esta semana para celebrarlo. Estos niños ucranianos e israelíes celebran juntos el Purim en la escuela de campo de Nes Harim, a las afueras de Jerusalén. La fiesta marca la liberación de los judíos de un malvado plan para destruirlos, como se cuenta en el libro de Esther. Hace un año, Nes Harim fue el primer hogar para 150 huérfanos judíos y otras personas que huían de la guerra en Ucrania. Han venido de otros lugares de Israel para visitar Nes Harim y celebrar aquí Purim una vez más. La verdad es que es muy divertido verlos, es muy emocionante. Todos crecieron y maduraron y hablan hebreo mucho mejor. Como director de la escuela de campo, Gilly Maimon se convirtió en héroe y amigo de los niños. Están muy contentos de estar hoy aquí. Esta fue su primera casa después de venir de Ucrania y volver aquí después de tanto tiempo es emocionante. En Ucrania, el rabino Slom Welkman y su esposa Esther dirigen la comunidad judía de Shinpir desde hace 28 años. Es como cerrar el círculo, porque vivimos en este lugar durante medio año. Ahora hemos vuelto para la fiesta de Purim, así que es una experiencia interesante. CBN News conoció a este grupo poco después de su llegada a Israel. Les hemos seguido la pista. Por ejemplo, cuando su profesor de Ucrania les hizo una visita sorpresa. Y hace 6 meses, cuando se despidieron de Nes Harim y se trasladaron a Ashkelon. Estamos contentos de estar instalados ahora, más o menos en Ashkelon. Por lo tanto, los niños se han establecido, están en la escuela. Es una vida más normal que la que teníamos aquí. Aunque intenta mantener una actitud positiva, el último año ha sido difícil. Dejando sus hogares, dejando a sus familias, dejando todo que les era muy familiar y llegando a un nuevo lugar.
Después de un año, muchos niños siguen aprendiendo el idioma y adaptándose a la cultura israelí. Y eso pasa factura en muchos sentidos, desde el punto de vista educativo, escolar, psicológico y en muchos sentidos hay muchas cosas que todavía tienen que resolverse. Esther dice que este último año les ha enseñado tanto lo impredecible de la vida como la importancia de la fe. Así que, en primer lugar, no estamos a cargo. Hay un Dios que está a cargo. No podemos predecir el futuro. Nuestro trabajo como seres humanos que viven en este mundo, y especialmente como judíos, es que tomemos las mejores decisiones que podamos tomar en la situación en la que nos encontramos. Julie Stoll, CBN News, Nes Harim, Israel. Más adelante, los israelitas se disfrazan para las fiestas del Purim. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 hoy. Israel ha celebrado la fiesta del Purim, una alegre fiesta en la que la gente se disfraza para ocultar su identidad, reflejando cómo Dios escondió su identidad en el libro de Esther. Nunca se ve su nombre en el libro, pero está presente en toda la historia. Echa un vistazo a algunos de estos disfraces tan creativos de las calles de Jerusalén. Bueno, esto es todo por esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puede acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones de CBN. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.